Hola, soy Katherine González. Y yo soy Miguel Ángel Carvajal, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Cauca. En este video les vamos a explicar el funcionamiento de un robot detector de obstáculos con sensores infrarrojos. Este robot fue hecho con el PIC 16F877A y programado en el lenguaje ensamblador. En la siguiente parte les explicaremos cómo funciona el robot. 1. Les explicaremos cómo fue construido y qué se usó. 2. Cómo funciona. Y 3. Cómo funciona cada uno de sus circuitos. Primero les mostraremos el esquema de nuestro circuito. Aquí tenemos el PIC 16F877A. En el puerto C tenemos en C2 y en C1 los sensores izquierdo y derecho. En C0 tenemos un LED que sirve para verificar el funcionamiento del circuito. En el pin 1 tenemos la fuente de 6 voltios DC. En el puerto B, en B7, B6, B5, B4 y B3 tenemos el puente H que nos ayuda a controlar dos motores, motor derecho, motor izquierdo, para controlar el movimiento de las llantas del carro. En la parte derecha tenemos el sensor infrarrojo derecho. En la parte de acá tenemos el sensor infrarrojo izquierdo. Entonces aquí les voy a explicar por encima la funcionalidad. Aquí tenemos VCC que está entrando este pin, va a alimentar a una pata del fotodiodo y una pata del LED infrarrojo. Obviamente también va a alimentar todo el circuito en general. Este es el LM567, es un comparador de tonos. Entonces a él está entrando una frecuencia por medio de este condensador y esta resistencia. Esa frecuencia está saliendo con un voltaje por medio de esta resistencia hacia un transistor, haciendo de que el transistor se sature, entre en saturación y en corte a una frecuencia dada por esta, que en nuestro caso son 2 kHz. Al entrar en saturación y en corte y estar conectado a este LED infrarrojo, va a estar emitiendo ondas de radiación infrarroja a una frecuencia de 2 kHz. Al poner un obstáculo en esta forma, estamos haciendo de que esas ondas reboten. Esas ondas rebotan y van a ir aquí, que es nuestro receptor. Este receptor va a ponerlo hasta acá, hasta otro pin del LM567. Al estar entrando una frecuencia por esta resistencia del condensador a un pin y por este pin estar entrando esa misma frecuencia, el comparador de frecuencias me va a dar una salida por este pin del medio. Esa salida va a ser un 0 lógico cuando hay detección y un 1 lógico cuando no hay detección. Así, el cable verde va a transmitir esto al PIC. Debido a que este es el sensor izquierdo, eso va a ir a C1. Y por este cable que es verde y blanco, va a ir a C2, debido a que este es el sensor derecho. Como pueden verlo por dentro, el circuito posee el PIC 16F877A. También posee la conexión a fuentes. La conexión a fuentes está conectada por el otro lado a unos caminos que me van a ayudar a distribuirla. Estos caminos van a distribuirla hacia los sensores. Así va a circular la corriente y los voltajes. Como vemos por la parte de atrás, por la parte del lado tenemos las llantas. Por la parte de atrás y por dentro vamos a poder ver que hay el puente H. El puente H, sus entradas vienen desde el PIC y sus salidas van a los motores. Los motores están en la parte de abajo. Al ser un robot de movilidad por plataformas rodantes, tiene dos motores que giran según lo que aparezca en las salidas del puente H. Estos motores van a girar, si giran en el ambos sentidos, va a ir hacia adelante o va a ir hacia atrás. Y esta rueda loca nos va a dar el movimiento de giratorio hacia la derecha o hacia la izquierda. Así, cuando un motor gira hacia un lado y el otro gira en sentido inverso, el carro se va a desplazar de tal forma que gire hacia la derecha o gire hacia la izquierda. Aquí lo podemos ver en el robot, el PIC 16F877A, dos sensores que están conformados por un fotodiodo receptor, un diodo infrarrojo emisor, donde conectaremos la fuente de 6 voltios, el puente H con el integrado L293 y las entradas y salidas de los motores. Ahora analizaremos el comportamiento de otro de los componentes de nuestro robot. Analizaremos el comportamiento del puente H.
Un puente H es un circuito para controlar motores de corriente continua, permitiendo el giro en ambos sentidos. En nuestro caso, se utilizó el puente H LM293. Así, se controlaron solamente dos motores en ambas direcciones. El puente H utilizado también puede ser utilizado para controlar hasta 4 ruedas. En nuestro caso, tendremos dos entradas para un motor y una línea habilitadora. El motor 1 es el motor de la izquierda y el motor 2 es el motor de la derecha. Así, sus entradas son IN3, IN4 y una línea habilitadora N2. Las líneas habilitadoras de ambos pines están conectadas a un 1 lógico, debido a que el puente H está habilitado todo el tiempo. N1 y N2 así estarán siempre en 1. Para el motor izquierdo, IN1 y IN2 están conectadas respectivamente a las salidas del puerto B, B7 y B6. Mientras que para el motor derecho, IN3 está conectado a B5 y N4 está conectado a B4. Según las entradas que tengamos, vamos a tener un cierto tipo de salida para los motores, teniendo cierto tipo de giro. Así, el motor va a tener instalados dos cables que van a llegar así para permitir el movimiento en un sentido o en otro. En la parte de abajo vamos a ver las salidas del motor 2. Aquí estarán las tierras de nuestro sistema integrado, que irá directo a la tierra del circuito, y también estará la alimentación, que vendrá desde el socket de pilas de 6 voltios. Es importante resaltar que para esta parte es importante tener en cuenta el diagrama de bloques que se mostró al principio, debido a que este da una visión mucho más clara desde qué está conectado al pin y cómo va a funcionar. A continuación analizaremos una de las partes más importantes de todo el sistema, los sensores. Vamos a analizar cómo funcionan los sensores infrarrojos. Sensor infrarrojo. Para este circuito se utilizó un integrado LM567, que es un detector de tonos, en sí un detector de frecuencias por comparación entre sus pines. La frecuencia fundamental va a ser generada por el par resistencia R4 y condensador C4. Esta frecuencia va a entrar al pin 6 de nuestro integrado LM567. La alimentación va a ser suministrada directamente desde el socket y vendrá por el pin 3, entrará por este pin 8 y al mismo tiempo irá hasta el receptor y hasta el emisor respectivamente. Los condensadores que aparecen en la parte de abajo conectados al pin 1 y 2 son condensadores que se pusieron debido a las referencias tomadas del datasheet. El funcionamiento del circuito está dado: una frecuencia fundamental entra, así esta frecuencia también va a salir por aquí y va a ir hasta la resistencia R3, que llega hasta la base de este transistor 2N2222. Así como la señal va a estar oscilando a una frecuencia dada por esta resistencia de este condensador, que para nuestro caso va a ser 2 kHz, este transistor va a estar entrando a corte y a saturación en esa misma frecuencia. Así va a llegar una onda discreta hacia el emisor, una onda que va a tener una frecuencia de 2 kHz. Debido a que esto va a pasar con la suficiente rapidez, los ojos humanos no podrían detectarlo incluso si pudieran ver cómo está emitiendo en el infrarrojo. Para ver cómo se emite en el infrarrojo se utilizó una cámara digital, debido a que las cámaras digitales nos permiten ver esto que para nuestros ojos normales sería invisible. Debido a que la cámara no puede sensar a una frecuencia tan alta, ella muestra la luz como si el LED estuviera siempre encendido. Lo que pasa realmente es que él oscila, se prende y se apaga a una frecuencia de 2 kHz, lo que significa que va a ser más rápido que lo que puede captar la cámara, por lo tanto va a aparecer como algo continuo. Cuando se pone un objeto en el emisor que está emitiendo ráfagas de luz infrarroja, en estos puntos va a haber una reflexión de la onda que está siendo emitida. Al haber una reflexión, va a entrar aquí al receptor. El receptor es un fotodiodo. Este fotodiodo es sensible a la luz infrarroja. Así va a ir hasta este pin con una frecuencia.
El detector de tonos o detector de frecuencia, como ya lo habíamos dicho, va a detectar de que la frecuencia fundamental que salió por acá, se emitió, rebotó y volvió a entrar, que esta frecuencia que está entrando por el pin 3 es exactamente la misma que está entrando por el pin 6. Debido a que la salida, que es el pin 8, está negada, cuando esto suceda va a haber un cero lógico en este punto. Esto se va a ver reflejado hacia acá y va a ser nuestra salida hacia el puerto C, respectivamente en C1 para el sensor derecho y en C2 para el sensor izquierdo. Ahí podemos observar que el diodo infrarrojo está encendiendo. Esto es algo que solo podemos observar con la cámara y con esto podemos saber que efectivamente los sensores están funcionando. Como dijimos anteriormente, el código está hecho en lenguaje ensamblador. Aquí definimos el tipo de microcontrolador que vamos a utilizar, en este caso el PIC16F877A. Aquí están guardadas todas las etiquetas. Aquí estamos indicando la dirección de memoria a la que vamos a dirigirnos. La rutina de inicio la vamos a guardar en la posición 5 para evitar pasar por la posición 4, que es donde se encuentran todas las interrupciones. En inicio vamos a configurar los tris. Vamos al banco 1, configuramos el puerto B como salida para el puente H. En el puerto C configuramos C2 y C1 como entradas para los sensores y C0 como el LED de verificación. Lo ponemos como salida. Movemos esto al tris C, luego vamos al banco 0 y limpiamos el puerto B. Luego nos dirigimos a la subrutina bucle. En el bucle determinaremos el movimiento de los motores de acuerdo a los sensores. Para eso vamos a hacer comparaciones bit a bit utilizando esta instrucción. Si C2 es 1, entonces verificaremos el bit C1, es decir, el sensor derecho. Si este es 1, entonces saltamos esta línea. Significa que el sensor derecho y el sensor izquierdo son 1, es decir, que no hay detección. Entonces se envía esta señal al puerto B y el carro se moverá hacia adelante. Luego se prenderá el LED ubicado en C0 para verificar que está funcionando. Regresa a bucle nuevamente. Si en cambio C2 está en 0, es decir, detecta, irá a la subrutina comparación 1. En comparación 1 vamos a comparar el sensor derecho. Si el sensor derecho no detecta, es decir, es 1, saltará esta línea de código. Entonces tenemos C2 igual a 0 y C1 igual a 1, es decir, que se detecta hacia la izquierda. Entonces envía una señal al puerto B para que el robot se mueva a la derecha. Y nuevamente se prende el LED. Pero si en cambio C1 es igual a 0, es decir, el sensor derecho está detectando, entonces va a la subrutina comparación 3. Entonces tenemos que ambos sensores están detectando. Se envía una señal al puerto B para que el movimiento sea hacia atrás. Si cuando teníamos que C2 era igual a 1, es decir, sensor izquierdo no detectaba, tenemos ahora que el sensor derecho detecta, entonces iremos a una comparación 2, a una subrutina. En la subrutina de comparación 2, entonces tenemos que C2 igual a 1 y C1 igual a 0. Quiere decir que estamos detectando un obstáculo en la derecha, por lo tanto se envía una señal al puerto B para que se mueva hacia la izquierda. Se verifica con el LED, al encenderse, se regresa a bucle. El procedimiento de cada rutina siempre se repetirá hasta que se desconecte la fuente. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo funciona nuestro robot. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
in me, and you will find infinity, infinity. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que hayan entendido el funcionamiento